Bendiciones. Le damos gracias a Dios, a ese maravilloso Dios que nos ha tenido con vida hasta estas horas de la tarde. Le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y a todos ustedes también le damos la bienvenida en este devocional de la hora novena. Ahí donde estás, vamos a darle gracias y acción de gracias a Dios, porque tenemos muchos motivos, tenemos muchos testimonios y sobre todo el don de la vida, que dice la palabra de Dios, que la vida es como la flor que se marchita, o como la hierba del campo que un día nace y al día siguiente muere o se seca, o la flor se marchita y deja de existir aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que así es tu vida y que así es mi vida. Algún día nos toca ir a la presencia del Señor, pero hoy nos gozamos en esta tarde que Dios nos tiene con vida. ¿Y dónde estás? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle: Padre amado, te damos gracias por lo que nos ha llegado hasta esta hora. El techo de donde vives, el empleo donde trabajas, por tus hijos, por los nietos, por la finanza, hasta por lo porvenir le estamos dando acción de gracias a Dios, porque para que se acabe este día todavía faltan muchas horas. Y ese Dios que nos tiene aquí en la hora novena, que la presencia de Él va con nosotros y continúa con nosotros donde nosotros vamos, donde están nuestros hijos. Él nos puede seguir sorprendiendo, porque hay cosas que hoy tú tienes de las que no te imaginabas que hoy ibas a tener. Y ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Isaac, ese es el Dios de Jacob, ese es el Dios que un día le dijo a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela y coge un camino que yo te voy a mostrar, y en ese camino te sorprenderé. Y lo sorprendió porque le dio una promesa. Le dijo: tendrás un hijo y serás padre de multitudes. Abraham no se lo esperaba. Abraham se esperaba más riqueza de la que él tenía. Abraham se esperaba más presencia de Dios. Pero Abraham, ya Dios le colocó ese anhelo en su corazón con esa promesa, y era lo que más anhelaba Abraham después de haber recibido la palabra de parte de Dios, que él iba a ser un padre de un hijo. Y duró 25 años aproximadamente Abraham esperando que eso se le cumpliera. Pero Dios, el Dios que hoy nos tiene con vida, el Dios que hoy nos tiene con ese gozo, con esa alegría, con muchas promesas. Abraham tenía una sola promesa, que era la de Isaac. Y tú sabes cuántas promesas nos tiene Dios aquí en la Biblia. ¿Y eso para quién? Para tu vida y para mi vida. Ese es el Dios que hoy está aquí en la hora novena. Y dice el mensaje de hoy del devocional, la hora novena: tus enemigos se sorprenden todos los días. ¿Y por qué se sorprenderán todos los días nuestros enemigos? Porque resulta que los planes del enemigo es ver en nosotros destrucción, ruina, rompimiento, fracaso, y pare de contar. Pero ellos se dan cuenta que entre más maldición nos tiran o declaran contra la vida de nosotros, más bendiciones, más bendecidos nos tiene Dios. Y debes alegrarte, debes llenarte de gozo, porque esas son victorias que solamente el Dios de Abraham nos las puede dar. Pero también tenemos un caso muy especial en nuestra vida, que esas promesas no se van a cumplir solas. Hay un Cristo vivo, hay un Cristo resucitado intercediendo por ti y por mí. Y vamos a la palabra de Dios
en el Salmo 71 para ver qué nos dice Dios sobre cómo atacaron a David, pero cómo lo respaldó Dios. Y dice el versículo 11, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Eso es lo que nuestros enemigos piensan de cada uno de nosotros. Dios esta vez lo dejó solo. Dios esta vez lo desamparó. Así le declararon a David. Pero mira las victorias que Dios le iba dando cada día que él iba saliendo a la batalla. Es impresionante cuando nosotros leemos las escrituras. David no había llegado donde iba a pelear y ya Dios le había dicho, ve porque ya tus enemigos te los entregué en tus manos. Y nosotros nos levantamos cada día creyendo esa promesa que también camina, anda, emprende, porque ya los enemigos, ya yo te los entregué en tus manos, ya yo me hice cargo a ellos. Pero ¿cómo recordamos eso? Leyendo las escrituras, alimentándonos cada día de la palabra de Dios y hablando a nosotros mismos. Porque mira lo que dice el versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Él sabía. El rey David sabía quién era su Dios. Y yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tú sabes cuál es el Dios que tú alabas? Porque hay muchos dioses, pero hay uno solo que se caracteriza y se identifica más que todos ellos. El Dios de D mayúscula, Jehová de los ejércitos. Y él dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Nosotros tenemos que esperar en Dios. Si nosotros queremos que las circunstancias de nosotros cambien, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. David podía estar muy recia la batalla, podían llegarle muchos enemigos, pero él no se los demostraba a ellos. Él decía, el Dios que me trajo esta batalla es el Dios que me va a sacar en victoria. Dilo allá, hermana Yanina Sánchez, allá en Argentina y todos los que están conectados en su casa. Dígalo allá, capellán Milvia. Dígale, el Dios que me trajo a esta batalla, ese es el Dios que me está entregando la victoria. Porque mis enemigos se sorprenderán cada día de lo que Dios está haciendo. Dice la palabra de Dios que ni siquiera David era el rey era Saúl en un tiempo dado, pero Saúl lo mandaba a la batalla y venía David con sus victorias. Y dice que un día venía el rey Saúl con David y muchas mujeres, muchas cantaban un himno y decía, Saúl mata a 1000, pero David mata a 10,000. Y tú y yo somos victoriosos. Porque nadie que ande con Jehová de los ejércitos, nadie que ande con ese Dios de nosotros, dice, nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo y no te desampararé. Dice el versículo 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Cuál misión tenemos hoy con este versículo que el Señor nos está entregando? Que no nos podemos quedar con la boca cerrada. Testifiquemos donde nosotros vayamos. ¿Qué ha hecho Dios con mi vida? ¿Qué ha hecho Dios con tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor con tu familia? ¿Qué ha hecho Dios con tu finanza? Eso es lo que nosotros tenemos que testificar. Y eso era lo que hacía el rey David. Cuando la gente iba a su palacio y él le decía, cuéntame el secreto, rey David.
¿Por qué tú le ganas a todos los reyes? ¿Por qué tú vas a una batalla y traes la victoria? Y él le decía, porque el que un día me ungió como rey, porque el que un día me trajo a este palacio, porque ese que cuando yo voy a pelear me dice solamente quiero que te pongas en el frente de batalla, porque ya tienes la victoria. Y así tenemos que hacer nosotros. Tú tienes que testificar en el problema que estabas, pero también tienes que testificar de dónde te sacó Dios, porque resulta que muchas veces nosotros hablamos de lo malo que nos está pasando. Y de ahí vamos de casa en casa y de amigo en amigo, de amiga en amiga, o de nuestros familiares. Y no le contamos las maravillas que ha hecho Dios. No le contamos lo poderoso que es Dios en nuestra vida, sino lo que nos está pasando. Pero si tú le cuentas y yo le cuento lo que Dios va haciendo cada día en la vida de nosotros, hay mucha gente que dice, háblame de ese Dios, enséñame sobre ese Dios. Y sigo con el versículo 21. Dice el versículo 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Y sigo con el versículo 21. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y termino este capítulo con el versículo 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Ellos se sorprenden a diario. Nuestros enemigos se sorprenden a diario. El rey David en ningún momento quedó avergonzado. El rey David traía las victorias que Dios le entregaba antes de llegar al campo de la batalla. Y nosotros tenemos esas victorias diarias. Mientras que nosotros busquemos a Dios, mientras que nosotros declaremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, como lo dejó escrito en la palabra de Dios, mientras que nosotros lleguemos al Padre Celestial y el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros, nuestros enemigos cada día son los que van a quedar en vergüenza. Haz un autoanálisis. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿En qué nivel estamos? ¿Y dónde están esas personas que procuraban mal para nosotros? Y verás dónde está. Hasta la familia están pagando las consecuencias que no tenían nada que ver. Pero nosotros sabemos que si nosotros hacemos obras y hacemos actos de bien, nuestra familia se los van a gozar. Porque hay un versículo que dice que los beneficios del justo se lo gozan son los hijos. Y pasamos a Mateo capítulo 28 versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardianes temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Quiero que le prestes atención a este versículo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le verás. He aquí os los he dicho. Te debes imaginar cómo quedaron esos enemigos de Jesús que lo llevaron hasta la cruz. Y allá lo mataron. Y ellos pensaban que lo que había dicho el Padre Celestial, que Él resucitaría el tercer día, eso nada más era palabra.
Te digo algo, la palabra de Dios no se la lleva al viento. Puede que la palabra aquí nosotros como hombres se la lleva al viento. Por eso es que dice la palabra que no confiemos como tal en el hombre, porque el hombre te dice una cosa hoy y mañana te la cambia. Vemos el ejemplo de Jacob. ¿Cuántas veces le cambió el salario su suegro a Jacob? Pero en Dios no. Él dijo, Jesús resucita al tercer día y resucitó. Y yo me imagino cómo quedaron las caras. ¿Cómo estarían ellos atormentados? Los que llevaron a Jesús a la cruz. Y no te estoy hablando de los soldados romanos. Te estoy hablando de los que fueron a influenciar a Herodes, a Pilatos, hablarle mal de Jesús. ¿Cómo estarán hoy la cara de nuestros enemigos? Deben estar burlados. Deben estar avergonzados. Porque donde ellos creían que nosotros no íbamos a resucitar, ahí nos tiene el Señor hoy resucitado. Ellos creían que de esta no nos íbamos a levantar. Pero el Señor hoy nos tiene levantando manos de victoria. Bate las manos allá donde estás tú, porque estás en victoria. Porque el Señor, así como resucitó a su Hijo, así como cumplió la palabra en su Hijo, así el Señor te viene a decir, yo también te la cumplí a ti. Y continúo con la palabra que está en Hechos capítulo 28, del versículo 3, 4, 5 y 6. Y quiero que le preste atención a esta para los que han pedido muerte para nosotros. Pero te la voy a leer primero para ver qué nos dice el Señor. Dice, Hechos capítulo 28, versículo 3 en adelante. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, también cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ay, esta palabra es para los que no se acostaron creyendo que nosotros no íbamos a amanecer. Esta palabra es para los que compraron ataúd para enterrarnos a nosotros. Esta palabra es para aquellos que hicieron como este hombre que le hizo una horca a Mardoqueo y al mismo lo colgaron. Esta gente, cuando vio que el apóstol Pablo no se murió, porque a todo el que picaba esa culebra ahí en la isla de Malta moría, pero vieron que no murió. Pasaron toda la noche esperando las 24 horas que él cayera muerto, y cuando vieron que él no murió, dijeron, verdaderamente este hombre es un Dios. Él no era un Dios, pero sí tenía al Dios que nos ha cuidado a nosotros. Mira lo que dice la palabra en David. Ellos se burlaron que Dios lo había dejado, que Dios lo había abandonado, pero Dios le dio la victoria. Dios lo mostró como ese rey poderoso, como ese rey que se dejaba guiar por Dios. Mira lo que el Señor nos regaló en Mateo 28. María Magdalena fue a buscar a Jesús y lo encontró resucitado. Ya Dios había hecho el milagro. Y mira, esta gente se quedó esperando de que él muriera, pero resucitó. Y esta palabra el Señor te la vino a traer primeramente a ti, y segundo a los enemigos. Se sorprenderán cada día y se cansarán y se gastarán la plata lo que ellos quieran, pero solamente tú tienes que gastarte algo: la oración.
la fe en Dios, la confianza, depositarla en Él, que Él lo va a hacer. La paciencia para saber esperar las cosas en Dios. Y la esperanza de que Dios nunca se va a olvidar de cumplirte lo que Él te prometió. Ahí donde estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y vamos a decirle al Señor, gracias Padre, por tenernos en esta oportunidad de este devocional, la hora novena, Señor. Gracias Padre, porque estoy sin palabras solamente para decirte que me hablaste, Señor. Que me hablaste porque me fortaleciste en la fe. Activaste la confianza otra vez en mí. Y seguiré confiando en ti, Señor. Hiciste abrir mi boca y testificaré de lo que tú has hecho, de lo que vas a hacer hoy. Señor, hablaré a los demás de que Dios es el que me trae cada día con otro día más de vida. No me cansaré, Señor, de decir el amor que sientes tú por mí. Aunque no somos dignos de nada, Señor, pero a ti te place, Señor. Así como ayudaste al rey David, decláralo allá. Así también me ayudas a mí, Señor. Así como resucitaste a Jesús después de haber pasado ese trago amargo de morir en la cruz. Así me resucitas todos mis sueños, mis peticiones, mis anhelos, Señor. Las promesas que yo creía que nos iban a cumplir. Y así, Señor, como me diste más vida. Porque al apóstol Pablo lo esperaron 24 horas para que muriera. Así, Señor, me estás dando más vida a mí. Y yo te estoy creyendo a ti, Señor. En esta tarde de la hora novena, yo te estoy creyendo a ti, Señor. Cada familia, Señor, que está conectada, cada familia que se va a seguir conectando aquí en la hora novena, Señor, te vamos a creer, Señor. Y que los enemigos de nosotros, Señor, se sigan sorprendiendo, Señor, por lo que tú haces cada día más, Señor. Oíste, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Señor, bendice cada día las actividades que hacemos los capellanes unidos de las Américas, Señor. Bendice todos los planes, Señor. Y provéenos, Señor. Provéenos, Señor, de todo lo que necesitamos, de tu presencia, de Jesús intercediendo por nosotros. Señor, bendice las direcciones de todo lo que... donde se encuentra Capellanes Unidos de las Américas. Bendice la cuarta promoción que ya la iniciamos, Señor, el 21 de abril aquí en Colombia virtualmente. Toda la información está en las redes sociales y en la página de Capellanes Unidos de las Américas. Y el capellán Rocky Rodríguez, Señor, te da gracias y acción de gracias, Señor, por lo que hiciste y me trajiste más en este otro servicio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos amén, amén y amén.